Bonjour, privet, shalom y hola a todos ustedes, podcasters, viajeros y oyentes. Ya sea que estés cocinando, limpiando, caminando, pintando, manejando, estudiando o sentado en tu casa quizás, quédate con nosotros y disfruta de un buen relato. Y hola de nuevo a todos ustedes viajeros el día de hoy para tocar un tema diferente, los viajes de crecimiento y de desarrollo personal, un estilo distinto porque definitivamente son aquellos en los que podemos decir que de alguna manera nos cambia la vida, nos cambia la forma de pensar y quiero empezar con una frase abriendo comillas, viajar con esperanza es algo mejor que llegar. Y esto lo afirmó Robert Louis Stevenson, el famoso escritor británico a finales del siglo XIX. En su corta vida de 44 años vagó lejos de su Edimburgo natal y vio gran parte del mundo en busca de aventuras y amor. Eso solamente como un break entonces para empezar con nuestro objeto o souvenir del día, que son los álbumes fotográficos. ¿Por qué tocamos este tema? Porque está relacionado, hay muchos tipos, familiares, de bebés, de matrimonio y pues cada uno lo diseña a su manera. Como definición decimos que es una carpeta en la que se guardan fotografías de forma expositiva para ya luego verlas y los diseños son variados. A través de los tiempos hemos visto una evolución de modelos porque antes se trataba de hojas de cartón o papel duro con soportes triangulares en las que se introducían las esquinas de las fotos y era tradicional además disponer de una hoja de papel de seda entre las hojas para separar y proteger las fotografías, pero cuando volvemos en el tiempo nos damos cuenta que los álbumes de fotografía se extendían más allá del uso privado, familiar y aún podemos compararlos con los libros de fotografías temáticos que se ven en el presente. Antes de 1903, momento en el que se desarrolló el procedimiento de impresión offset medio tono que se permitía publicar fotografías en libros y diarios y revistas, pues los álbumes reunían un grupo de fotografías sobre algún tema o hecho en específico, sobre este se documentaba. Podía ser, por ejemplo, una guerra o sobre países y personajes típicos, ya fuera de manera exótica, por ejemplo, para los europeos que fueron los que fueron pioneros en este tipo de cosas. Nos vamos a dar cuenta de que generalmente muchos de ellos eran trabajos que se les encargaban a otras personas que pues documentaran el evento, hicieran la investigación y luego la construcción de toda la obra. Y aún nos damos cuenta que, por ejemplo, los fotógrafos profesionales intentaban hacer este tipo de trabajo, como por ejemplo Benito Panuzzi, que hacía paisaje y era muy popular en Buenos Aires, o por ejemplo el que documentó la guerra de secesión en Estados Unidos fue por Matt Brady, o la guerra de la Triple Alianza por los fotógrafos de la empresa Bates y Cia, son testigos de todo esto. Para ser más concisos decimos que un álbum está compuesto por hojas en blanco, las fotografías se fijan con pegamento encima y algunas de las ventajas residen en la posibilidad de escribir recuerdos, otras reseñas acerca de eso. Está el otro tipo que es las hojas adhesivas, donde se cuentan con láminas plásticas adhesivas que despegan fácilmente para introducir fotos, donde a veces decimos que también el brillo del plástico confiere a esta presentación una mejor estética, y los de compartimientos, aquellos que tienen como bolsillos o bolsas, compartimientos donde metemos las fotos para así observarlos más fácil. Entonces, sabiendo esto, comenzamos. Bueno, y ahora sí entendamos qué son estos viajes de crecimiento personal, de desarrollo personal, donde, bueno, tiene que ver mucho con este tema. Vamos a darnos cuenta que con tantos destinos increíbles que hay en todo el mundo, hay veces es difícil encontrar el lugar perfecto para el viaje y quizá llega el punto donde ni siquiera el destino llega a ser el top, el foco de todo, porque algunos viajeros llegan a pensar que la experiencia es más importante que el destino. Y una nueva investigación de Lonely Planet, que encuestó a más de 7.500 miembros de su comunidad de viajeros en todo el mundo, buscando saber qué era lo que le impulsaba a la gente a tomar la decisión de viajar, pues mostró
que además de buscar experiencias en los destinos específicos, también el 95% de los viajes son con esa búsqueda de una oportunidad de cambio positivo en su vida junto con las comunidades que visitan. De hecho, el 59% de los encuestados ven los viajes como una oportunidad para el crecimiento personal más de lo que solían hacerlo, y eso aumenta 7 de cada 10 en menores de 35 años. Por lo que entonces empezamos a entender que el viaje de crecimiento personal es cuando tenemos un trasfondo más allá, cuando buscamos definitivamente ya sea cambiar una actitud, generar un nuevo hábito, servir de alguna manera, y lo entendemos también a través de las diferentes actividades que podemos hacer cuando hacemos un viaje de crecimiento personal. Es más, muchas veces ni siquiera la planeación del viaje es como decir quiero crecimiento personal, sino que después de todo el trayecto uno se va dando cuenta de eso. Y por ejemplo, hay los diferentes tipos. Tenemos en primer lugar el enfoque religioso, que no tiene que ser necesariamente con una religión. Es en casos, por ejemplo, donde es con el cristianismo, la gente visita Roma, puede ser muy significativo el hecho de estar allí, o por ejemplo las peregrinaciones a Jerusalén, el conocer los diferentes sitios donde estuvo Jesús, el Jesus Trail, toda esta parte del bautismo y este tipo de acciones puede ser relacionado, pero también vemos que hay otros sitios donde lo hacen, por ejemplo en Tailandia, en Myanmar, en la India, en Rusia, en Bosnia y Herzegovina, y que va con ese enfoque de tener un encuentro espiritual, de buscar la razón de algo, comprobar diferentes cosas, estar en los sitios donde se dieron tales sucesos. Eso puede ir en parte también. Tenemos un enfoque cultural, con búsqueda de experimentar a través del idioma, la gastronomía, los hábitos. Algo muy particular y bueno es el hecho de que se gana mucha experiencia y uno dice es algo trascendental. Por ejemplo, cuando visitas un lugar que no habla tu mismo idioma, porque si te encuentras en un sitio como por ejemplo Rusia y solamente tienes conocimientos de las lenguas romances y quizá el inglés, pues te vas a dar cuenta que la experiencia en el hecho de no tener comunicación, de tener que comunicarte a través de mímica, hay veces todo eso te lleva a un aprendizaje mayor, junto con la parte de la gastronomía también, el hecho de lo que puedes aprender a través de las diferentes prácticas. Hay veces los rituales que se hacen en la hora de la comida, donde no simplemente es el ingerir alimentos, junto por ejemplo también con los hábitos, el convivir en la casa de una persona, que eso va también con el enfoque familiar, el quedarte en la casa de un nativo, ver su estilo de vida, lo que hacen desde que se levantan hasta que se acuestan, y hacer parte de esas tradiciones en los alimentos, en, no sé, el salir a la calle. Ese tipo de cosas también nos llevan mucho a entender. También tenemos un enfoque social, que puede ser el de servir a través de una fundación u una ONG, que lo vamos a ver que también es otro tipo de crecimiento personal, porque más que con el enfoque del disfrute te vas a ayudar a otros, ya sea con proyectos de empoderamiento de la mujer, con servir a través de la salud, el poder contribuir enseñando una lengua. Actualmente hay muchas maneras de hacer este tipo de voluntariados enseñando inglés. Entonces también hace parte de eso, y no solamente con personas, también con animales, donde se va por ejemplo a una fundación de elefantes en Tailandia, o a ayudar con la fauna marina en Australia, o a contribuir con los gorilas en Ruanda. Entonces eso también hace parte de ganar experiencia por ese otro lado. Y definitivamente puede ser el enfoque educativo en el cuando te vas a hacer un estudio cultural a otro país, a entender la forma como en sus habitantes, sus prácticas, o aprender una disciplina. Definitivamente cuando hacemos un intercambio de idioma, de estudio, pues también ahí hay mucha ganancia con respecto al crecimiento personal, no solamente porque, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, que es muy común el hecho de esos intercambios que les permite ese salir de casa,
que les permite ese contacto con el mundo, pues hace parte también de eso. Y por eso nos ponemos a entender entonces, pues qué actividades podemos hacer cuando hacemos este tipo de turismos, listo, ya sea que lo enfoquemos desde lo religioso, desde lo social, desde lo familiar, desde lo educativo, desde el servir. Y por ejemplo, cuando hablamos antes de la parte del peregrinaje, como mismo comentaba, hay muchos enfoques. Tenemos, por ejemplo, la peregrinación al monte Kailash en el Tíbet, con más de 15.000 años, la caminata de 32.3 millas alrededor del monte Kailash supuestamente borra los pecados de toda la vida, eso es lo que dicen, y el monte Kailash es uno de los lugares sagrados para los hinduistas, los jainistas y los budistas. Entonces eso, pues por ejemplo, para ese tipo de culturas, para ese tipo de creencias se vuelve súper significativo. O el sendero antiguo de Kumano en Japón, que fue popularizado por los emperadores hace 10 siglos. Este sendero estaba ubicado en la montaña de Ki, al sur de Osaka, y conduce a 3 santuarios sagrados, múltiples santuarios protectores y casas de té, con vistas pues impresionantes a lo largo del camino, que desde la cultura shintoísta pues también va a ese enfoque. O el camino del Inca en Machu Picchu en Perú, donde los expertos creen que los incas construyeron el sendero como una peregrinación sagrada para preparar a los visitantes al ingreso de Machu Picchu, la ciudad perdida, que fue descubierta por el explorador Hiram Bingham hace más de un siglo. Entonces, esa es otra orientación, y eso que los incas lo hacían con este otro propósito de que, a pesar de que era sagrada, va orientado a la cultura y a la religión que ellos tenían en ese entonces del dios Sol, o como no, una de las más famosas de todas, el Camino de Santiago, un peregrinaje único, y eso que ni siquiera tiene que ser un peregrinaje, porque le puedes dar un enfoque religioso, pero al mismo tiempo el Camino de Santiago, que también hace parte del viaje de aventura porque es senderismo, pues puede ser para tener un cambio contigo mismo, para lidiar con un duelo, para lidiar con un proceso familiar. Nos damos cuenta de que es súper famosa, que más de 100.000 personas emprenden el viaje a Santiago de Compostela, y que pues la ruta empieza desde muchos lugares. Hay gente que la empieza desde Francia, hay gente que la empieza desde España, hay gente que se la empieza desde Alemania y que pasa pues por Navarra, por Pamplona, por San Sebastián, y que llega supuestamente hasta la catedral de Santiago de Compostela, donde está enterrado el apóstol Santiago. Entonces eso nos muestra mucho. Pero si queremos un enfoque distinto, por ejemplo, ¿por qué no presenciar una celebración tradicional, un festival? Eso también nos puede llevar a un cambio, a entender algo diferente sobre el comportamiento, sobre la vida. Se dice mucho que los viajes de este estilo cambian la manera de pensar, y puede ser cierto al estar expuesto de cómo funcionan las cosas en otro sitio y ver que sirven, o cómo no ir a locaciones alejadas de la internet, de la tecnología, o aún hasta de la civilización en sí. Es otro tipo de actividad que uno dice puede haber un cambio, puede haber un crecimiento personal allí. Hay otro tipo de casos, como por ejemplo lo que se da en Israel, los kibbutz, que son estas granjas de trabajo donde la gente aprende la cultura hebrea, donde la gente aprende hebreo y a la vez hace parte del trabajo en los cultivos, y este tipo de acciones. Esto desde el voluntariado también ha sido súper reconocido, y pues permite este aprendizaje. Es que lo básico de los viajes de crecimiento personal son esos aprendizajes que van más allá precisamente del destino. Y relacionándolo con el libro y la película, como siempre lo hacemos, ahora sí vamos a hablar a enfoque de Comer, Rezar y Amar, que es basado en la novela Eat, Pray and Love, que es también el libro de los mejores libros de viajes, y que pues allí Julia Roberts interpreta a Elizabeth Gilbert, una respetada escritora neoyorquina que deja atrás su miserable vida para encontrarse a sí misma, y su viaje la lleva a Italia, donde disfruta la comida, el estilo de vida. También va a India para meditar, orar y tener este contacto con este tipo de cultura y creencia. Y
finalmente va a Bali, en Indonesia, donde descubre el verdadero amor y la paz interior. Y esta película definitivamente está muy relacionada con este tipo de contextos porque ella fue buscando ese crecimiento personal, no escogió estos tres destinos por nada y que de alguna manera se vuelven una búsqueda de la felicidad personal, porque la felicidad no está en las cosas, no está en las personas, sino en uno mismo, que era lo que nos llevaba. Buscándolo en un libro, tenemos El alquimista de Paulo Coelho, que te lleva por un viaje místico en España, en Egipto, siguiendo la historia de Santiago, un pastor andaluz en busca de un tesoro lleno de magia y sabiduría. Y pues este libro también se vuelve muy cautivador, muy inspirador para este tipo de viajes que estamos contando. Y otra película que también se aplica es la de Héctor y la búsqueda de la felicidad, que es basado en la novela más vendida del mismo nombre. Allí es Simon Pegg quien interpreta a Héctor, el personaje principal, deja atrás su vida rutinaria como psiquiatra para viajar por el mundo en busca de la clave de la verdadera felicidad, y su búsqueda global da como resultado una historia de amor contemporánea con efectos divertidísimos, porque él termina visitando China, Nepal, África, Los Ángeles, y definitivamente ve los diferentes movimientos de la vida y se convierte también en una inspiración para este tipo de contenidos que se trata de buscarle un sentido mayor a eso. Ahora entonces, enfocándolo en cuáles serían esos destinos que definitivamente llevan a una reflexión, un cambio, un aprendizaje, tenemos en primer lugar a Polonia. Hablamos de Polonia porque Polonia es un símbolo de lo que es la resurrección, la restauración, el esfuerzo, un país que fue supremamente aplastado hace un montón de décadas, en principio desapareció del mapa, todos se lo repartieron. Sabemos que Polonia era uno de los países que tenía más población judía, entonces durante la Segunda Guerra Mundial vamos a encontrar que allí estuvieron muchos de los campos de concentración, y definitivamente es un lugar donde uno se da cuenta de la resurrección de un país, del esfuerzo, del trabajo por sobrevivir y por levantarse. En segundo lugar tenemos a Israel, porque cuando hablamos de la ciudad de Jerusalén, que es capital de Palestina y de Israel, nos damos cuenta que es uno de los lugares más sagrados de la tierra. Después de todo, es allí donde Jesucristo pasó gran parte de su vida, y no es necesario ser cristiano o creyente, una persona de fe, para apreciar el significado histórico de este destino, porque sigue siendo un espectáculo digno de contemplar independientemente de la fe. En tercer lugar tenemos a Japón, porque es que wow, definitivamente cuando ver esta sociedad, el cómo funciona, el cómo se mueve, pues las calles están limpias porque la gente no tira basura, los trenes llegan a tiempo, están bien diseñados, todo funciona bien, la comida es sana, es fresca, la gente es amable, es correcta, es servicial, y la forma de ser de las personas es la que te hace pensar definitivamente hay un cambio, se puede ser distinto, hay ejemplos buenos, hay buenos referentes, y se convierte en una inspiración cuando lo vemos de esta manera. En, en el siguiente lugar, en el número cuarto, tenemos a la India, porque la India, para bien o para mal, termina cambiándote la vida. Y una cosa es segura, y es que nadie deja la India sin cambios. Es seductor, frustrante, asombroso, molesto y siempre interesante. Definitivamente lo que se vive en este país, según la mayoría de testigos, es único, que te hace volver a ir o nunca volver. De alguna manera te transforma porque su contexto cultural, religioso, gastronómico, arquitectónico influencia muchísimo y lleva a cambiar en el pensamiento de muchas maneras. Y en quinto lugar tenemos a Indonesia, que el hecho de que lo hayan elegido en la película de Julia Roberts pues no es una coincidencia, porque entre las onduladas y brumosas montañas de Badung, las hermosas playas de Bali, pues Indonesia lo tiene todo. Arrozales para divertirse, ciudades en las que uno se puede perder, en las que se puede encontrar cualquier tipo de escenario maravilloso, porque este es un país de islas. El país contiene una gran variedad de religiones, lleno de ciudadanos que practican cristianismo, islam, budismo, hinduismo, y eso también permite el entender el cómo cohabitan. Además de toda esta diversidad cultural, la comida, los platos nativos embelesados con las especias y los colores que tientan la lengua, pues permite también aprender muchas cosas.
y pues es un lugar increíble y mágico para escaparse y descubrir muchas cosas sobre uno mismo. Hablar de viajes de crecimiento personal es esto y el entender todo este contexto que definitivamente llega a transformar, a hacernos cambiar de opinión, mejorar como personas y entender diferentes aspectos de nuestra vida. Recapitulando, nos quedamos entonces con ese aprendizaje de los viajes de crecimiento, donde puede ser un aprendizaje desde el enfoque que queramos dar, religioso, para tener un encuentro familiar, para aprender sobre otra cultura, desde su vida diaria, su gastronomía y sus hábitos, aún desde el servir, el educar, el enseñar, el sanar, y todo esto como un contexto para ver que no siempre es el destino, sino la experiencia que se construye allí. En nuestro minuto histórico, entonces, para finalizar, hablamos de que en el 330 la ciudad de Bizancio es consagrada como Nova Roma, esta que llegó a ser conocida como Constantinopla, la nueva capital del Imperio Romano en la parte de Oriente, bajo el emperador Constantino el Grande, pues es un hito y teníamos que mencionarla porque nos vamos a dar cuenta que eso es lo que hoy conocemos como Estambul. Toda esa parte del Bósforo, de los Dardanelos, de las mezquitas y que nos despierta pues con tantos intereses por la herencia histórica que tuvo, por la parte de la ruta del comercio y la seda, y que había que contarla porque encima pues cayó primero Roma, la de Italia, que esta Roma de Bizancio, y que definitivamente fue la que inspiró a muchos otros sitios por su esplendor, su comercio, y que hasta que la saquearon fue un sitio esplendorosamente maravilloso, por lo que hay que nombrarlo. Terminamos con nuestro episodio y quisiera mencionar que aunque no soy un experto, busco poder compartir e impactar desde mi experiencia y mi criterio con los aprendizajes que he adquirido. No se olviden de seguir el podcast y las novedades en Instagram en Thomas and Trips Podcast. Desde allí busco poder compartir frases, datos y dar a conocer nuevo contenido. Si te gustan estos temas, por favor etiquétalo en tus historias y no te olvides de seguir el podcast y suscribirte para no perderte de próximos episodios, sea cual sea la plataforma en la que me oigas. De este modo, es a través del cual me ayudas a crecer, a llegarle a más personas, a ser recomendado y en sí a darle continuidad a este proyecto que de seguro le puede gustar a otros así como a ti. Compártelo con familia, amigos o cualquiera que consideres puede disfrutarlo. Toda recomendación, consejo y corrección es bienvenida. Puedes escribirme a través de los mensajes de voz de Anchor, el DM de Instagram o el correo thomasandtripspodcast@gmail.com. Si también deseas hacer comentarios, patrocinios o algún otro propósito, estoy abierto. En la descripción están todos estos datos y las notas del episodio de hoy para que las cheques y recuerda, nos vemos cada semana.